vista a los ciegos, le dio voz a los mudos, hizo que los sordos escucharan, hizo maravillas. Él caminó sobre el mar, Él calmó la tormenta, Él liberaba a los endemoniados, Él también, dice la Escritura, que liberó, ¿no es cierto?, a los que estaban prisioneros de las garras del enemigo y a los que estaban prisioneros incluso de la tumba. Él les dio vida a aquellos que habían muerto. Pero no vamos a encontrar en la Escritura ninguna parte en que nos diga que los discípulos vinieron al Señor para preguntarle: Señor, enséñanos cómo se hacen estas cosas. En ninguna parte de la Biblia nosotros vamos a encontrar que el Señor les diga a sus discípulos, que los discípulos vengan al Señor y le digan: Señor, muéstranos, dinos cuál es la técnica para caminar sobre el mar. O enséñanos, Señor, cómo se hace para calmar las tormentas. En ninguna parte encontramos también que le pregunten: Señor, ¿cuál es la técnica que hay que usar o que de qué forma o qué palabras correctas se necesitan para expulsar demonios? Tampoco aparece en la Escritura que le digan: Señor, dinos qué palabra hay que usar para que los ciegos vean, o para que los paralíticos caminen, o para que los sordos puedan hablar, o para que los mudos puedan escuchar, o para que los muertos resuciten. No, estas preguntas no aparecen en la Escritura, no son parte de la Biblia. Realmente nunca la vas a encontrar en la Escritura, en ninguna parte, porque los apóstoles nunca lo preguntaron. Sin embargo, los apóstoles sí hicieron una pregunta que tiene relación con todo esto, y que tiene relación incluso con tu vida y con la mía, que tiene relación con nuestra vida en esta tierra y con la vida venidera. Allí en Lucas capítulo 11, verso 1, la Escritura nos dice: Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Ellos habían visto a Jesús orar continuamente. Jesús siempre estaba orando. Pasaba toda la noche a veces orando. Y muchas veces cuando ellos se levantaban en la mañana, ya Jesús llevaba horas de oración en la montaña. Decía un gran predicador que él acostumbraba a orar 2 veces por día, y eso era exceptuando los días en que tenía mucho que hacer, porque esos días oraba más. Y Jesús pasaba muy ocupado todo el día, trabajaba en una forma extenuante desde la mañana hasta la noche, sanando enfermos, consolando, aconsejando, predicando, enseñando. Y para eso se necesitaba poder, se necesitaba fuerza. Y los discípulos entendieron que esa fuerza provenía de la oración. Sabían que la oración de Jesús no pasaba desapercibida, mis hermanos. Ellos aprendieron que cuando Jesús oraba, algo pasaba, algo poderoso ocurría. Ellos habían aprendido que la oración tenía poder, pero no lo habían aprendido porque Jesús se lo había dicho nada más, sino por la vida del Señor Jesús. Él se lo había demostrado cada día por medio de sus acciones y de su forma de vivir. Había una estrecha relación entre los poderosos milagros, las poderosas acciones del Señor, entre la vida del Señor y la oración. La práctica continua y sobrenatural de la oración lograba resultados sobrenaturales, y ellos querían aprender el secreto. Y fue entonces, y para contestar la pregunta de sus discípulos, que el Hijo de Dios les enseñó lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Pero Él no se los enseñó como un rezo. Ellos no le estaban preguntando: Señor, enséñanos un rezo. No. Ellos le estaban preguntando: Señor, enséñanos a orar. Dinos cómo se ora. ¿Cuál es la actitud que debemos usar a orar? ¿Cuál es el esqueleto de la oración, podríamos decir, el orden de la oración? ¿Cuál es la estructura de la oración?
Y por medio del Padre Nuestro, el Señor les dio una clase de oración acerca de que no era el propósito del Señor de que esto fuera repetido una y otra vez. Quiero leer un texto. Jesús, en primer lugar, enseñó al Padre Nuestro en 2 ocasiones. Y hay un texto que nos dice algo muy importante, y esto ocurre en la primera vez que Jesús enseña el Padre Nuestro, y Él se lo dice, esto está solamente 2 versos antes de que Él enseñe esta oración. Mateo 6, 7. Mateo capítulo 6, verso 7. Antes de decirle el Padre Nuestro, 2 versos antes, el Señor les dice esta palabra. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. El Señor nos dice que no debemos usar repeticiones. Las repeticiones son sin sentido, hermano. No se trata de repetir y repetir rezos y rezos. Hoy en día el mundo está loco. El rezo de santo tanto, el rezo de este otro santo, el rezo para los muertos, el rezo, cómo se rezar para conseguir el amor, y un montón de tonteras que la gente se traga y usa, y que son, como dice el Señor, cosas sin sentido y que son cosas paganas también. No es el plan del Señor usar repeticiones. Y aunque el Padre Nuestro es algo especial, y no hay nada de malo usarlo de vez en cuando y decirlo tal como está en la Escritura, amén, si lo hacemos, ¿no es cierto? No es el plan del Señor que seamos como una grabadora que siempre dice lo mismo. El Señor, como dije, nos presentó esta oración como un ejemplo. Y nos dice incluso que debemos seguirlo siempre que oremos. Nos muestra un ejemplo a seguir. La oración del Padre Nuestro, hermano, es un modelo que contiene la estructura de cómo debiéramos orar, el esqueleto de una oración. Y podemos leer esta oración, mis hermanos. Allí podríamos leerla tal vez en Mateo 6, 2 versículos después de que el Señor dice que no debemos usar repeticiones. Sin embargo, vamos a regresar a Lucas 11 porque es allí donde los discípulos le preguntan al Señor que les enseñe a orar. Y vamos a leer los versos del 1 al 4. Dice la Escritura. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, escuche, cuando oréis, no a veces cuando oréis, siempre cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor comienza diciendo cuando oréis. Él no dice a veces cuando oréis no. Él dice cuando oréis. Él nos está diciendo digan siempre las oraciones de esta manera. Él no nos está diciendo digan siempre este rezo. Lo que Él nos dice siempre cuando oréis, háganlo siguiendo este orden y esta enseñanza y este ejemplo y esta maqueta, esta forma, esta estructura, este espíritu. Y entonces el Señor nos dice que cuando oremos debemos llamarle a Dios Padre. Y aunque esto sonaba como imposible en los tiempos de los apóstoles, cuando los fariseos enseñaban que Dios era un ser muy lejano, estaba en un finito de distancia que era imposible acercarse a Él. De hecho, ellos pensaban que el único que se podía acercar a Dios era el sumo sacerdote y solamente podía hacerlo una vez al año, en el día de la expiación, cuando entraba al lugar santísimo, en el santuario. Antes no se podía.
Y para eso tenía que hacer una preparación muy especial. Pero esto contradecía la Escritura, porque la Biblia nos enseñaba y nos enseña que muchos hombres tuvieron incluso en el Antiguo Testamento una relación muy estrecha con Dios. De hecho, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, David, y podríamos nombrar una larga lista de hombres que tuvieron una relación muy íntima con el Señor. Sin embargo, quizás para entender por qué se piensa así o se pensaba así, ¿no es cierto? Vamos a leer lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 y verso 23. Él nos explica la verdadera condición del hombre sin Cristo. Y Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso parece una locura poder llamarle a Dios Padre, porque somos pecadores y Dios es santo. Si vamos a los estándares de santidad de Dios, nosotros estamos a una distancia infinita de Él. Sería imposible entrar en su casa, sería imposible llamarle Padre. ¿Cómo es esto que podemos llamarle Padre? Tal vez podrían preguntarse los discípulos. Y hay una cosa interesante, cuando el Señor nos enseña a llamarle Padre, nos está enseñando que somos gente privilegiada. El Rey del universo, el creador de los cuásares, las estrellas, las galaxias y todo lo que existe en el universo, ¿no es cierto? Él es nuestro Padre y nosotros somos llamados hijos. Sin embargo, no todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero no todos son llamados hijos de Dios. Si vamos a Juan capítulo 1 y verso 12, encontramos esta escritura. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la Escritura nos enseña que aquellos que no están con Cristo, o sea, que no están con el Señor, que están sin el Señor, sin salvación, son hijos de ira, son hijos del diablo, son hijos de condenación. Y nosotros, antes de venir a Cristo, antes de recibir al Señor, antes de creer en el Señor, éramos hijos de ira, éramos hijos de condenación, éramos hijos del diablo. Pero el Señor nos ha recibido, el Señor nos ha abrazado, el Señor ha abierto las puertas de su casa, de su familia, para que nosotros lleguemos a ser llamados ahora hijos de Dios. Cuando tú vas a orar, vas a conversar con tu Padre. Puedes ir a Él con la misma serenidad, con la misma confianza, con la misma seguridad de un niño que viene a conversar con su papá. Es más, el Señor nos enseña a llamarle Abba. Y Abba significa papá, papi, daddy en inglés. Papito. O sea, es una forma cariñosa y familiar de hablar con Dios. Podemos hacerlo. Aunque debemos conservar cierto equilibrio, porque el Señor nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando hablamos de que Él es nuestro Padre, me recuerdo de lo que hablamos la semana pasada, donde nos dice que si los padres humanos, que somos malos, no le vamos a dar cosas malas a nuestros hijos. Si Él te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Si le pides un pescado, no le vas a dar una serpiente venenosa o algo como eso, ¿verdad? De ninguna manera, hermanos, porque los amamos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a dar cosas malas? El Señor nos está diciendo que Él nos escucha, que Él nos recibe, que somos sus hijos. Aunque Él está en los cielos, aunque estamos separados todavía físicamente, aunque Él está sobre nosotros, infinitamente sobre nosotros, a una altura muy superior a nosotros, ¿no es cierto? Y que debemos respetarlo y reverenciarlo, le podemos llamar Padre. Pero el Señor nos dice enseguida que debemos hacerlo de esta manera. Debemos decir, santificado sea tu nombre. Te acercas a Dios, como un hijo se acerca a su Padre. Pero lo debes hacer con respeto, y más que con respeto, con reverencia, con una humildad profunda. Debes reconocer que Él es santo.
que Él está separado de todo lo que existe, porque Él es superior a todo lo que existe, porque en Él no hay pecado, porque en Él no hay impureza, porque Él es santo, puro, limpio, Él es por la eternidad, ¿no es cierto?, santidad. Y aquellos que recitan el Padre Nuestro, aquellos que lo rezan a veces hasta 100 veces, ¿no es cierto? Es terrible que se les enseñe a la gente por intermedio de aquello que le llaman el rosario, rezar una y otra vez el Padre Nuestro. Y después de rezarlo y de decirle 100 veces santificado sea tu nombre, van por allí con algún amigo y hacen un chiste, no importa de qué color, negro, blanco, rojo, qué color le quieras poner, donde se burlan de Dios, donde usan el nombre de Dios, donde ofenden a Dios con sus palabras. Hermano, eso es cometer un acto grave de hipocresía. Tú no puedes ofender y ensuciar el nombre de Dios y después decirle santificado sea tu nombre. Tienes que respetarlo, tienes que reverenciarlo. Y tú, si te llamas cristiano, tienes que vivir como un cristiano, porque la gente sabe, ¿no es cierto?, que tú has dicho, tú has enseñado que eres hijo de Dios. Y cuando tú actúas mal también, no estás santificando el nombre del Señor, estás trayendo oprobio al nombre de Dios. Su nombre es superior a cualquier otro. Hay un mandamiento que nos dice y nos enseña que no debemos usar el nombre de Dios en vano. Ofende a Dios que usemos el nombre de Él en vano, en una forma descuidada. Cuidado con esos dichos comunes en que se dice, por ejemplo, Dios mío y otras cosas, en que a veces se dice de tal manera que sí realmente ofende a Dios porque se usa sin cuidado, sin respeto, sin reverencia. En la Escritura hay diferentes nombres que se usan para Dios. La traducción más usada es Jehová cuando se habla de Dios. Sin embargo, parece que Yahvé es la traducción más correcta. Y la Biblia dice, le llama en cierta ocasión Yahvé Jireh, que significa Dios es nuestro proveedor. Debemos reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. O Yahvé Nisi, que significa que Jehová es nuestro estandarte, el que va adelante, el que abre camino, el que, ¿no es cierto?, nos da la victoria. O Elohim, que es un nombre plural, el plural de Li, que significa la pluralidad de Dios, que sintetiza también todas las perfecciones de Dios, y que es también un plural mayéstico que lo eleva por todo otro nombre, es superior a otro nombre. O también Adonai, que es como decir, tú eres mi amo, yo soy tu esclavo, tu siervo. O El Shaddai, el Dios Todopoderoso. No hay enfermedad, no hay problema, no hay lucha, no hay dolor que sea más grande que Dios. Dios todo lo puede. Por eso su nombre debe ser siempre reverenciado. Aunque los judíos iban al extremo a veces, porque ellos ni siquiera usaban el nombre de Dios. Incluso cuando escriben hoy en día, no escriben el nombre de Dios completo, porque si hay que borrarlo, no quieren ser culpables de borrar el nombre de Dios. Cuando los judíos o algunos incluso estudiosos de nuestros días que van al extremo por no usar el nombre del Señor en mala manera, no lo dicen y simplemente dicen las 4 letras o tetragramatrón, porque en hebreo el nombre de Dios se escribe solo con 4 consonantes, 4 letras, no existen vocales en el hebreo original. Y decimos que la traducción más correcta parece ser Yahvé. Y podríamos usar también ese nombre o podríamos usar el nombre de Jesús. Porque Jesús es hijo de Dios, pero Jesús también es Dios. Y cuando tú dices Jesús, estás usando el nombre de Dios y debes usarlo con respeto. Y rogar y cuidar que otros también lo usen con reverencia. Sobre todo tus hijos, mis hermanos.
Y cuando ores debieras buscar siempre que tu oración traiga gloria y santifique el nombre de Dios. Debemos entender que Dios nos permite ir a Él como hijos, que van con un Padre, pero que debemos hacerlo con santa y profunda reverencia. Después de esto, dice, vénganos tu reino. Y la verdad, todos queremos que el Señor venga pronto, que su reino venga pronto. Sabemos que cuando Él regrese, se acabó la injusticia, se acabó la corrupción, será el gobierno más sabio que pueda existir, ¿no es cierto? Se acabaron los hospitales porque no habrán enfermos, se acabaron los cementerios porque no se morirá la gente. No habrá dolor, no habrá miseria, no habrá llanto. Todos queremos que venga ese gobierno, que venga el reino del Señor, que gobierne sobre esta tierra. En los gobiernos de todo el mundo ahora hay descontentos y por todos lados hay protesta. Aquí en este país, por ejemplo, ni siquiera ha subido el presidente y hay un número enorme de gente que anda protestando. Yo quiero que venga el reino del Señor, que se acabe toda la maldad, que se acabe la miseria, que se acabe el dolor, que se acabe la muerte, que se acabe la enfermedad. Y debemos rogarlo, debiéramos pedirle, Señor, vénganos tu reino. Pero cuando dices eso, debes entender también que le estás pidiendo, Señor, pon un trono en mi corazón. Ven tú a gobernar mi vida. Sé tú el que me gobierne, sé tú el que me dirige. Dirige mis pensamientos, dirige mis sentimientos, dirige mis emociones. Sé el dueño de toda mi existencia. Dirige tú mis acciones. Cuando tú le dices al Señor, vénganos tu reino, tú te estás sometiendo a su voluntad. Porque sabes que sus decisiones son siempre las mejores. Y quizás para remachar esta idea, el Señor nos enseña a decir, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El propósito, mis hermanos, de la oración no es buscar alinear la voluntad de Dios a la voluntad del hombre, es todo lo contrario. Se trata de alinear la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. Nuestra mente debe tratar de crecer y ser semejante a la de Dios. No debemos buscar de que Dios se haga semejante a nosotros. Cuando oramos en el Espíritu, cuando oramos con el Espíritu correcto, le estamos diciendo a Dios, Señor, yo quiero muchas cosas y te pido muchas cosas y quisiera recibir estas cosas. Sí, es verdad. Pero hay algo que quiero más que todas las cosas que te pido. Lo más importante en mi vida y lo que más te pido es que se haga tu voluntad, que tu nombre sea glorificado, que tú seas enaltecido, que se haga lo que tú quieres, porque eso siempre es lo mejor para mí y para todos los demás. Aquel que ora en el Espíritu de Cristo no pedirá cualquier cosa, sino que pedirá lo que al Señor le agrada, lo que Él quiere. Buscaremos pedirle al Señor solo cosas que estén de acuerdo con su voluntad. Al contrario de las enseñanzas modernas de hoy, de nuestros días, en que se le dice a la gente que debe declarar, que debe decretar, que debe ordenar para que las cosas ocurran, la Biblia no nos enseña eso. Nosotros no podemos decretar, ni declarar, ni ordenarle, ni menos a Dios. El Padre Nuestro, que es una lección objetiva, clara, verdadera, de cómo debemos orar, es una oración de sumisión, de someterse a la voluntad de Dios. Recuerdo hace no mucho tiempo atrás, una ancianita se me acercó y me dijo, hermano, yo todo lo que pido a Dios, Él me lo da. Qué bien, hermanita. Es que yo oro con mucha fe, decía. Qué bueno, mi hermana, la felicito, eso está bien. Pero me decía, es que lo que pasa, hermano, es que cuando yo oro, yo sé que Dios hace todo lo que quiera, porque Dios es nuestro esclavo. Nos ama tanto que es nuestro esclavo. Cuidado con decir cosas así. Yo puedo ser esclavo de Dios. Yo puedo ser un siervo de Dios. Pero Él no es nunca ni nunca va a ser mi esclavo ni mi siervo. La semana pasada decíamos que había que orar y que orar con perseverancia.
Porque orar con perseverancia significa orar, 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 orar. Y mientras más oramos, más conocemos de Dios. Y mientras más conocemos de Dios, más nos asemejamos a Dios. Y mientras más nos asemejamos a Dios, nuestra mente va cambiando, nuestros deseos van cambiando y se van haciendo semejantes a lo del Señor. Y entonces cuando nos damos cuenta estamos pidiendo exactamente lo que Él quiere que nosotros pidamos. Y entonces las cosas ocurren, porque su voluntad es hecha de esa manera. Quiero terminar de leer el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Después de esto, después de que hemos pasado por estos pasos, después de alabar al Señor, de reconocer al Señor, de reconocer su grandeza, de humillarnos delante de Él, de entender de que dependemos de Él, el Señor nos dice, ahora pide tus necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sí. Y cuando hablamos del pan, el Señor está hablando de la ropa y del aire y del agua y de todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Pídeselos al Señor. Tienes que pedirlo. Es la voluntad de Dios que se los pida. Porque esto también, hermanos, nos muestra que nosotros sabemos que dependemos de Dios. No somos autosuficientes. Necesitamos de Él para todas nuestras necesidades, incluso para las necesidades más pequeñas. Es verdad que yo compro pan con plata que yo me gano trabajando, sí. Es verdad que la ropa que tengo me la compré con plata que yo me gané trabajando, es verdad. Pero para poder trabajar tú necesitabas vida y la vida te la dio el Señor. Tú necesitabas inteligencia y la inteligencia te la dio el Señor. Tú necesitabas fuerzas y las fuerzas te la dio el Señor. Tú necesitabas aire y el aire te lo dio el Señor. Tú necesitabas comida y la comida te la dio el Señor. Para poder trabajar necesitabas hallar gracia en los ojos de aquel que te dio trabajo y entonces para eso el Señor te dio gracia en los ojos de Él. Realmente en todas las cosas y de todas las maneras nosotros dependemos de Dios, hasta para el más pequeño pedazo de pan que nos comemos. Y entonces dice, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, hay una condición para ser perdonados, y es que debemos perdonar. Si alguien te hirió de una forma muy fuerte en tu vida, muy grande, tienes que perdonarlo. Si ese dolor fue inmenso, es algo que todavía te hiere, tienes que perdonarlo. De hecho, no hay nada mejor para ti en tu vida que perdonar. He conocido de casos de gente enferma, de enfermedades muy fuertes como la diabetes, que se han sanado cuando dejaron de odiar, cuando dejaron de tener rencor, cuando perdonaron, cuando aprendieron a perdonar. Libérate del rencor porque es una carga demasiado pesada, porque eso te hace daño, porque eso te duele a ti, nadie más que a ti. Cuando tú tienes odio hacia una persona o rencor hacia una persona, tú estás tomando veneno esperando que la otra persona se muera. Es algo ridículo, hermano. Aprende a perdonar para que puedas ser perdonado, dice el Señor. Tenemos que perdonar. Es parte del Padre Nuestro. Y nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O líbranos de tentación. Y líbranos del mal. Queridos hermanos, el Señor no tienta a nadie, es verdad, la Escritura lo dice. No es Él el que nos mete en tentación. Nosotros somos tentados por nuestras propias concupiscencias, dice la Escritura, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestro gusto de pecar, por nuestro deseo de pecar. Eso es lo que nos tienta. Pero le estamos pidiendo al Señor que nos libre de aquellas cosas que nos tientan. Le estamos pidiendo al Señor que nos dé fuerza para alejarnos de aquello que produce tentación en nuestra vida. Y que si alguna vez nos enfrentamos a una situación de tentación, podamos vencerla. Y esta es la única forma de ser librados del mal.
Sí, le estamos pidiendo al Señor que no nos pase nada malo mientras vamos en la carretera, que no nos pase nada malo mientras estamos efectuando cualquier trabajo. Pero también le estamos pidiendo al Señor que nos ayude para alejarnos de todo lo que nos hace mal. Líbranos del cigarro, Señor, porque eso nos hace mal. Líbranos de las drogas, porque eso nos hace mal. Líbranos, Señor, de maltratar a nuestra esposa o a nuestros hijos, porque eso nos hace mal. Líbranos del pecado, porque el pecado nos destruye. El Padre Nuestro es una oración completa que nos enseña profundas verdades que necesitamos aprender, ¿no es cierto?, para tener una vida de oración exitosa. El Señor les bendiga, es mi deseo y es mi oración.